Ámsterdam, 27 de julio de 1656. Un joven de 23 años comparece ante el Consejo de Ancianos de la Comunidad Judía Portuguesa. Lo han citado aquí para responder por herejía, por ideas tan peligrosas que amenazan no solo la ortodoxia religiosa, sino la seguridad misma de toda la población judía de esta ciudad. Los ancianos le ofrecen un trato. Le darán una pensión anual de 1000 florines, una suma considerable, si simplemente guarda silencio. Si se presenta en la sinagoga en las festividades más solemnes y se sienta en silencio. Si deja de expresar sus pensamientos peligrosos donde otros puedan oírlos. El joven se niega. Lo que sigue es una de las excomuniones más severas jamás pronunciadas. El documento, escrito en portugués y conservado hasta el día de hoy en los archivos de la comunidad judía de Ámsterdam, condena a Baruch de Spinoza con todas las maldiciones del libro del Deuteronomio. De día y de noche, acostado y levantándose, yendo y viniendo, está maldito. Nadie debe comunicarse con él, hablarle, escribirle, mostrarle ningún favor, permanecer bajo su mismo techo, acercarse a menos de 4 codos de él, ni leer nada de lo que ha escrito. El pronunciamiento concluye: maldito sea, y no haya para él sanidad. La ira y la furia del Señor se encenderán contra este hombre y harán caer sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor destruirá su nombre bajo el sol y lo extirpará, para su perdición, de entre todas las tribus de Israel, con todas las maldiciones del firmamento escritas en el libro de la ley. ¿Qué pudo haber dicho este joven para merecer tanta furia? ¿Qué ideas eran tan peligrosas como para que la comunidad que lo había criado, educado y cuidado lo expulsara con tanta violencia? Según el testimonio recopilado posteriormente por la Inquisición española de viajeros que conocieron a Spinoza, éste decía que Dios existe solo filosóficamente, que el alma muere con el cuerpo y que la ley no es verdadera. Negó los milagros, rechazó la providencia divina y afirmó que las Escrituras fueron escritas por seres humanos falibles y estaban llenas de errores y contradicciones. Pero las ideas que eventualmente surgirían en su filosofía madura fueron aún más radicales. Spinoza argumentaría que Dios y la naturaleza son la misma cosa, que todo lo que existe forma parte de una única sustancia infinita, que el libre albedrío es una ilusión, que el bien y el mal no son realidades objetivas, sino juicios humanos, que la autoridad política debe subordinarse a la libertad de pensamiento individual, que la democracia es la forma más natural de gobierno, que la religión debe servir al Estado, no gobernarlo. Estas ideas convertirían a Spinoza en el filósofo más peligroso de Europa. Durante su vida, sus obras fueron prohibidas, quemadas y condenadas por autoridades católicas y protestantes. Se le tachó de ateo, aunque escribió constantemente sobre Dios. Se le consideró una amenaza para la moral, aunque dedicó su vida a comprender qué hace a los humanos felices y libres. Se le consideró un corruptor de la juventud, aunque vivió una vida tranquila y modesta, dedicada a la filosofía. Sin embargo, este mismo hombre inspiraría la Ilustración, influiría en las revoluciones estadounidense y francesa y ayudaría a crear el mundo moderno. Su visión de un universo gobernado por leyes racionales, en lugar de caprichos divinos, hizo posible la ciencia moderna. Su defensa de la libertad de pensamiento sentó las bases de la democracia liberal. Su equiparación de Dios con la naturaleza abrió la puerta a la conciencia ambiental. Sus ideas psicológicas se anticiparon a Freud por 2 siglos. ¿Quién fue Baruch Spinoza? ¿Cómo un pulidor de lentes de Ámsterdam, excomulgado y aislado, creó un sistema filosófico tan poderoso que cambiaría el mundo? ¿Y qué nos puede enseñar hoy su radical replanteamiento de Dios, la naturaleza y la libertad humana? Baruch de Spinoza nació el 24 de noviembre de 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia de judíos portugueses que habían huido de la persecución en su patria. Portugal y España habían obligado a los judíos a convertirse al cristianismo o a marcharse, creando una clase de marranos, o cristianos nuevos,
que practicaban públicamente el cristianismo, pero mantenían en secreto las tradiciones judías. La familia de Spinoza formó parte de la ola de refugiados que encontraron seguridad en la relativamente tolerante República Holandesa. La comunidad judía portuguesa de Ámsterdam era próspera y estaba bien organizada, con sus propias escuelas, sinagogas e instituciones de beneficencia. El padre de Spinoza, Michael, era un próspero comerciante que se desempeñó en numerosas ocasiones como anciano de la comunidad. La familia parecía destinada al respeto y la prosperidad. El joven Baruch destacó en sus estudios en la escuela Talmud Torá de la comunidad. Aprendió hebreo, estudió las Sagradas Escrituras y absorbió el Talmud y la filosofía judía. Sus maestros probablemente reconocieron sus extraordinarias dotes intelectuales y lo prepararon para una carrera rabínica. Todo parecía indicar que Baruch se convertiría en un pilar de la comunidad, como su padre. Pero varios factores comenzaron a desviarlo de este camino previsto. Su madre falleció cuando él tenía 6 años, la primera de muchas muertes que sacudirían a la familia. Su hermano Isaac murió joven, luego su hermana Miriam, y después su madrastra Esther. Cuando su padre Michael falleció en 1654, Baruch, de 22 años, y su hermano Gabriel se hicieron cargo del negocio familiar de importación de frutas. Por esta época, Spinoza comenzó a estudiar con Francis van den Enden, ex jesuita y librepensador radical que enseñaba latín e introducía a sus estudiantes a la filosofía europea moderna, en particular a la obra de René Descartes. Van den Enden también era un demócrata que abogaba por la igualdad política, ideas revolucionarias en una época de monarquías y aristocracias. Spinoza absorbió estas nuevas ideas con avidez, pero también conoció a alguien cuyo destino le serviría de advertencia: Uriel da Costa, un pariente lejano que había cuestionado la doctrina judía y había sido excomulgado 2 veces. En 1639, al solicitar la readmisión en la comunidad, da Costa tuvo que someterse a un ritual humillante. Se postró a la entrada de la sinagoga mientras los feligreses lo pisoteaban. Poco después se suicidó. El adolescente Spinoza seguramente escuchó sobre el destino de da Costa. Probablemente comprendió que cuestionar la ortodoxia conllevaba graves consecuencias. Sin embargo, no pudo evitar cuestionarse. Las ideas que bullían en su mente exigían expresión, requerían desarrollo, necesitaban ser compartidas. En los años previos a su excomunión, Spinoza comenzó a expresar dudas, a plantear preguntas incómodas y a cuestionar suposiciones. No disponemos de sus palabras exactas de este período, ya que aún no había escrito ninguna obra, pero el testimonio sugiere que ya estaba elaborando la estructura básica de su filosofía revolucionaria. Al principio, la comunidad intentó silenciarlo con suavidad, ofreciéndole dinero a cambio de discreción. Cuando se negó, no tuvieron más remedio que expulsarlo. Que un miembro cuestionara abiertamente a Dios, la Torá y la inmortalidad del alma era peligroso. La comunidad judía de Ámsterdam vivía de la tolerancia. Las autoridades cristianas podrían reprimir a toda la comunidad si albergaban a semejante hereje. La excomunión tenía tanto que ver con la supervivencia política como con la pureza religiosa. Tras la proscripción, Spinoza cambió su nombre del hebreo Baruch al latín Benedictus, ambos con significado de bendito, un pequeño acto de desafío que demostraba que no aceptaba la maldición que pesaba sobre él. Abandonó el barrio judío y se mudó a otras zonas de Ámsterdam, luego a Regensburg, Voorburg y finalmente a La Haya, donde vivió en habitaciones alquiladas y se ganaba la vida puliendo lentes para telescopios y microscopios. El pulido de lentes era un trabajo especializado que requería precisión matemática y pulso firme. Además, era peligroso. El fino polvo de vidrio causaba problemas respiratorios. Algunos historiadores creen que esto contribuyó a la enfermedad pulmonar que mataría a Spinoza a los 44 años. Pero el trabajo le dio independencia. Podía mantenerse modestamente sin depender del mecenazgo ni comprometer su libertad intelectual. Vivía con sencillez, casi ascéticamente.
Sus amigos contaban que a menudo pasaba días enteros comiendo solo un tazón de gachas con mantequilla y pasas. Tenía pocas posesiones. Cuando un amigo le ofreció dejarle una herencia, Spinoza se negó, argumentando que el dinero sería mejor empleado por su hija. Regaló lo poco que tenía, quedándose solo con lo necesario para sobrevivir. Sin embargo, esta vida materialmente empobrecida era intelectualmente inmensamente rica. Spinoza reunió a su alrededor un pequeño círculo de amigos y colegas pensadores que se reunían regularmente para debatir sobre filosofía, ciencia y política. Estudiaban sus obras manuscritas, debatían sus proposiciones y cuestionaban sus argumentos. Aunque aislado de la sociedad dominante, Spinoza nunca estuvo realmente solo. Mantuvo correspondencia con algunas de las mentes más brillantes de Europa. Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society de Londres, se convirtió en corresponsal de por vida a pesar de desaprobar las ideas religiosas de Spinoza. Gottfried Wilhelm Leibniz, uno de los inventores del cálculo, visitó a Spinoza y estudió su obra, aunque posteriormente se distanció de su peligrosa reputación. En 1673, Spinoza recibió una oferta extraordinaria. El príncipe palatino lo invitó a convertirse en profesor de filosofía en la Universidad de Heidelberg, con total libertad para enseñar lo que quisiera. Para un hombre de la humilde condición de Spinoza, este era un honor asombroso. Sin embargo, lo rechazó, escribiendo que valoraba demasiado su libertad como para arriesgarla incluso en un puesto que le prometía protección. Sabía que ninguna institución podía garantizar realmente la seguridad de ideas tan radicales como las suyas. La cautela de Spinoza estaba justificada. En 1670 publicó su Tratado Teológico Político de forma anónima, sin su nombre en la portada y con una editorial falsa. El libro fue un ataque frontal a la autoridad religiosa, argumentando que la escritura era un documento humano lleno de errores, que los milagros eran imposibles, que la revelación no tenía autoridad especial y que el Estado debía limitar el poder religioso para evitar que destruyera la libertad. La reacción fue explosiva. El libro fue condenado por las autoridades católicas y protestantes, prohibido en varios países y quemado públicamente. Los críticos lo acusaron de haber sido forjado en el infierno por un judío renegado y el diablo. Sin embargo, circuló ampliamente en redes clandestinas, influyendo en pensadores radicales de toda Europa. La otra obra maestra de Spinoza, la Ética, permaneció inédita durante su vida. Sabía que era aún más provocadora que el Tratado Teológico Político. La Ética presentaba todo su sistema filosófico en forma geométrica, utilizando el método de los elementos de Euclides para demostrar proposiciones sobre Dios, la naturaleza, la mente humana, las emociones y la libertad. Fue la obra que consideró su mayor logro. Sus amigos publicaron La Ética y otras obras poco después de la muerte de Spinoza en 1677. Falleció de una enfermedad pulmonar, probablemente tuberculosis, agravada por años de inhalación de polvo de vidrio. Tenía 44 años. En sus últimas horas, sus amigos se sentaron con él. Debatió sobre filosofía hasta el final, manteniendo la calma y la lucidez incluso ante la proximidad de la muerte. Hoy exploraremos la filosofía revolucionaria de Spinoza a través de 3 movimientos. La fundación, donde Spinoza demuele el concepto tradicional de Dios y lo reconstruye como la naturaleza misma. La liberación, donde explica cómo comprender la necesidad nos libera de las emociones destructivas y nos conduce a la felicidad genuina, y la visión, donde amplía sus conocimientos para crear una filosofía política de libertad, democracia y florecimiento humano. Esta es la historia del filósofo maldecido por su comunidad, proscrito por las autoridades, condenado por ateo, pero que amaba a Dios más profundamente que quienes decían defender la religión. Esta es la filosofía que aterrorizó a los poderosos e inspiró a los libres. Este es Spinoza. El método geométrico. La Ética comienza con 8 definiciones y 7 axiomas, como un libro de texto de matemáticas. Esto fue deliberado. Spinoza quería demostrar verdades filosóficas con la misma certeza con la que la geometría demuestra que los ángulos de un triángulo
suman 180 grados. ¿Por qué esta obsesión con la certeza matemática? Porque Spinoza creía que la realidad misma tiene una estructura racional. El universo no se rige por los caprichos arbitrarios de un Dios personal que podría cambiar de opinión o hacer excepciones. Se rige por leyes necesarias que emanan de la naturaleza misma de la realidad, leyes que podemos comprender mediante la razón. El método geométrico exige una claridad absoluta. Cada término debe definirse con precisión. Cada paso debe derivar lógicamente de lo anterior. Nada se da por sentado. Nada queda vago. No se puede ocultar un pensamiento confuso tras un lenguaje florido, ni recurrir al misterio cuando el argumento fracasa. Los críticos consideraron este enfoque frío, inhumano, carente de la calidez y la pasión de la escritura religiosa o filosófica tradicional. Pero Spinoza creía que el verdadero amor a la verdad requiere esta disciplina. El pensamiento confuso no se vuelve más valioso por expresarse con belleza. Una falsedad evidente es mejor que una confusión elocuente. La primera definición establece lo que Spinoza entiende por causa de sí, algo cuya esencia implica la existencia, cuya naturaleza solo puede concebirse como existente. Esto es crucial porque Dios se definirá como una sustancia que es su propia causa, que existe por necesidad y no depende de nada más. Por sustancia, Spinoza se refiere a algo que existe en sí mismo y se concibe a través de sí mismo. En otras palabras, para comprender una sustancia, no es necesario recurrir a nada más. Es fundamentalmente independiente. Un atributo es lo que la mente percibe como la esencia de la sustancia. Piense en los atributos como las formas fundamentales en que la sustancia se expresa. Spinoza argumentaría que la sustancia tiene infinitos atributos, pero los humanos solo pueden comprender dos: la extensión, el ámbito físico, y el pensamiento, el ámbito mental. Un modo es una modificación o estado de la sustancia. Todo lo que no es sustancia en sí misma es un modo. Objetos individuales, pensamientos particulares, eventos específicos son todos modos, formas en que la sustancia se expresa. Estas definiciones pueden parecer abstractas, pero son los cimientos de una conclusión revolucionaria. Para cuando Spinoza llegue a la proposición 14 de la primera parte, habrá demostrado algo impactante. Solo hay una sustancia. Es absolutamente infinita. Es idéntica a Dios. Y todo lo demás que existe es un modo o modificación de esta única sustancia infinita. Esto es monismo, la afirmación de que la realidad es fundamentalmente una. Y conduce a la que quizás sea la afirmación más famosa y controvertida de toda la obra de Spinoza: Deus sive natura, Dios o naturaleza. No son dos cosas conectadas o similares, son lo mismo, vistas desde perspectivas diferentes. La única sustancia. ¿Cómo demuestra Spinoza que solo existe una sustancia? El argumento es complejo, pero puede resumirse. En primer lugar, dos sustancias no pueden compartir el mismo atributo. ¿Por qué? Porque las sustancias se distinguen por sus atributos o por sus modos. No pueden distinguirse por los modos, ya que la sustancia es anterior a sus modos y debe concebirse independientemente de ellos. Por lo tanto, las sustancias deben distinguirse por sus atributos. Por lo tanto, si dos sustancias compartieran un atributo, no serían realmente dos sustancias, sino una sola. En segundo lugar, Dios se define como una sustancia compuesta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Con atributos infinitos, Spinoza se refiere tanto a que Dios posee infinitos atributos como a que cada atributo es infinito en su propia especie. Dios no carece de ningún atributo posible. En tercer lugar, Dios existe necesariamente. Spinoza ofrece varias pruebas, pero la idea central es que la existencia pertenece a la esencia de Dios. Concebir a Dios es concebir algo que existe. Dios se autocausó, lo que significa que su naturaleza es tal que la existencia se deriva necesariamente de ella. Ahora viene el golpe de gracia. Si Dios existe y posee todos los atributos posibles, y si dos sustancias no pueden compartir un atributo,
entonces no puede existir ninguna sustancia aparte de Dios. Cualquier sustancia tendría que tener al menos un atributo, pero Dios posee todos los atributos. Por lo tanto, cualquier otra sustancia tendría que compartir un atributo con Dios, pero esto es imposible. Por lo tanto, Dios es la única sustancia. Todo lo demás que existe debe ser un atributo de Dios o una modalidad de Dios. Tú, el árbol que ves en tu ventana, el planeta Tierra, tus pensamientos ahora mismo, todos son modalidades, modificaciones de la única sustancia infinita que es Dios o la naturaleza. Esto derriba la imagen tradicional de Dios como un ser separado del mundo, un creador ajeno a la creación. El Dios de Spinoza no se sitúa al margen de la naturaleza. Dios es naturaleza, no solo el universo físico, sino la totalidad de lo existente, incluyendo la mente y la materia, lo mental y lo físico, unificados en una sola sustancia con atributos infinitos. También desmiente la visión tradicional de la creación. Dios no eligió crear el mundo. La creación no es un acto de voluntad. Dios crea de la misma manera que los triángulos tienen tres lados, fluyendo necesariamente de la naturaleza divina. Todo lo que existe se deriva necesariamente de la naturaleza de Dios. No hay contingencia. No podría haber sido diferente. Este es el único mundo posible, porque fluye necesariamente del único Dios posible. Dios sin rostro. El Dios de Spinoza prácticamente no se parece al Dios de la religión tradicional, ya sea judía, cristiana o musulmana. La religión tradicional presenta a Dios como una persona, con pensamientos, intenciones, deseos y planes. A Dios le importan las acciones humanas. Dios recompensa a los justos y castiga a los malvados. Dios responde oraciones, obra milagros e interviene en la historia para lograr propósitos divinos. Spinoza rechaza todo esto por completo. Dios no tiene voluntad en el sentido ordinario. Dios no tiene propósitos ni metas. Dios no actúa en aras de fines. A Dios no le importa si mantienes la kosher, observas el sabbat o rezas. Dios ni siquiera sabe, en ningún sentido personal, que existes. Esto no se debe a que el Dios de Spinoza sea distante o indiferente. Se debe a que Dios no es el tipo de ser que puede preocuparse o no. Dios es sustancia infinita, la totalidad de lo existente, expresándose a través de infinitos atributos según leyes necesarias. Preguntar si Dios se preocupa por ti es como preguntar si la ley de la gravedad se preocupa por ti. La pregunta carece de sentido. La gente imagina un Dios como ellos mismos, argumenta Spinoza, porque no pueden escapar del antropomorfismo, proyectando cualidades humanas sobre lo que trasciende la humanidad. Imaginan a Dios como un anciano en el cielo, un rey en un trono, una figura paterna que vela por ellos. Pero estas son fantasías infantiles nacidas de la ignorancia y el miedo. El Dios verdadero, el Dios que realmente existe, es la naturaleza misma en toda su infinita complejidad, expresándose a través de las leyes físicas descubiertas por la ciencia y las operaciones mentales estudiadas por la filosofía. Comprender a Dios es comprender la naturaleza. Amar a Dios es amar la comprensión de la naturaleza. Servir a Dios es alinear tu vida con el orden necesario de las cosas, en lugar de rebelarte contra Él por ignorancia. Esto hace que la filosofía de Spinoza sea profundamente religiosa en un sentido y profundamente antirreligiosa en otro. Es religiosa porque sitúa a Dios en el centro absoluto de la realidad. Todo está en Dios. Nada existe fuera de Dios. Dios es el objeto de estudio más importante, el objeto supremo de conocimiento y amor. Pero es antirreligiosa porque rechaza toda afirmación específica de la religión revelada, milagros, profecía, providencia divina, almas inmortales, recompensas celestiales, castigos eternos, textos sagrados, pueblos elegidos, mandamientos divinos. Todo esto es invención humana, imaginación confundida con realidad, ilusiones elevadas a la categoría de verdad cósmica. Spinoza no negó el valor de las Escrituras. Enseñan un comportamiento moral mediante relatos y mandamientos adecuados para la gente común que no comprende la verdad filosófica.
promueven la cohesión social y la estabilidad política al fomentar la obediencia a la ley y el amor al prójimo. Pero no son una fuente de verdad filosófica sobre la naturaleza de la realidad. Moisés no tenía acceso especial a las verdades metafísicas. Los profetas no recibían mensajes de un Dios personal. Eran imaginadores talentosos que expresaban percepciones morales mediante historias vívidas y metáforas poderosas. Pero sus visiones nos dicen más sobre la psicología humana que sobre la estructura del universo. Esta fue la enseñanza que hizo a Spinoza intolerable tanto para las autoridades judías como cristianas. Se podía cuestionar doctrinas específicas y permanecer dentro de la comunidad. Se podía dudar de si tal o cual milagro realmente había ocurrido. Se podía discutir sobre la correcta interpretación de las Escrituras, pero negar que las Escrituras fueran reveladas divinamente, afirmar que eran meramente humanas, reducir la profecía a la imaginación, era como arrancar la piedra angular y ver cómo se derrumbaba todo el edificio de la religión organizada. La ilusión de la libertad, una de las afirmaciones más desafiantes de Spinoza, se deriva directamente de su monismo. El libre albedrío humano es una ilusión. Creemos que elegimos libremente, pero no es así. Nuestras acciones se derivan necesariamente de causas previas, que a su vez se derivan necesariamente de causas anteriores, en una cadena ininterrumpida que se remonta a la naturaleza eterna de Dios. Es difícil de aceptar. Parece que estamos tomando decisiones genuinas. Cuando decides qué desayunar, parece que podrías haber elegido algo diferente. Cuando eliges leer esto en lugar de hacer otra cosa, parece que tomaste una decisión libre. Pero Spinoza argumenta que esta sensación es engañosa. Surge de la ignorancia de las causas que determinan nuestras acciones. Somos conscientes de nuestras acciones, pero inconscientes de las causas. Así, creemos elegir libremente cuando en realidad nos mueven causas que desconocemos. Spinoza ofrece una imagen vívida. Imaginemos una piedra que vuela por los aires y que de repente cobra conciencia, pero no recuerda nada de la fuerza que la impulsó. La piedra creería que vuela por voluntad propia, que continúa en movimiento solo porque así lo decide. La piedra estaría equivocada. Se mueve por necesidad, no por elección, y nosotros somos como esa piedra. Esto no significa que seamos marionetas ni máquinas. Significa que lo que llamamos elección es, en realidad, la forma en que experimentamos el necesario desarrollo de las causas que constituyen nuestras acciones. Las causas son internas, parte de nuestra naturaleza, y expresan lo que somos. Pero siguen siendo causas, no elecciones libres desconectadas del orden causal. Piensa en una piedra que rueda cuesta abajo. Su movimiento se deriva necesariamente de su naturaleza y las circunstancias, pero la naturaleza de la piedra es la que causa el movimiento. De igual manera, tus acciones se derivan necesariamente de tu naturaleza y circunstancias, pero tu naturaleza es la que causa las acciones. Son tuyas, expresiones de lo que eres, pero determinadas. Si no existe el libre albedrío, ¿significa esto que nada es nuestra responsabilidad? ¿Acaso no somos responsables de nuestras acciones si éstas fueron determinadas? Spinoza diría que esta pregunta malinterpreta el significado de la responsabilidad. Somos responsables porque las acciones fluyen de nuestra naturaleza. El castigo y la recompensa no son justicia cósmica, sino consecuencias naturales que modifican el comportamiento y contribuyen al orden social. No elegiste tu naturaleza. No elegiste las circunstancias que te moldearon, pero eres tu naturaleza, eres ese conjunto de causas que operan en el mundo. Lo que haces expresa lo que eres, y la sociedad responde a lo que haces, modificando lo que llegarás a ser. La negación del libre albedrío parece conducir al fatalismo y la pasividad. Si todo está determinado, ¿para qué intentar cambiar algo? ¿Para qué molestarse en el esfuerzo moral? Pero Spinoza argumenta exactamente lo contrario. Comprender que formas parte del orden causal de la naturaleza, que tus acciones tienen consecuencias necesarias, que puedes comprender estas leyes y alinearte con ellas, esta comprensión es en sí misma una causa que cambia lo que harás.
Cuando comprendes que comer mal te enfermará, esta comprensión se convierte en una causa que modifica tu comportamiento. Al cambiar tu dieta, no escapas al determinismo, lo demuestras. Saber que ciertas acciones conducen a ciertos resultados es, en sí mismo, una causa que produce diferentes acciones. Esto nos lleva a la concepción revolucionaria de la libertad de Spinoza. La libertad no es la ausencia de necesidad, es comprender la necesidad. La persona libre no es alguien cuyas acciones carecen de causas, sino alguien que comprende las causas y actúa desde el conocimiento, no desde la ignorancia. La geometría de las emociones. La tercera parte de la ética se titula Sobre el origen y la naturaleza de los afectos. Los afectos son lo que llamamos emociones o pasiones: alegría, tristeza, amor, odio, esperanza, miedo, ira, orgullo. Spinoza los trata no como misterios espirituales, sino como fenómenos naturales que pueden analizarse con el mismo rigor con el que la física analiza el movimiento. Su teoría básica es simple pero profunda. Todos los afectos surgen de tres emociones fundamentales. La alegría es la transición hacia una mayor perfección, la experiencia de un aumento de tu poder. La tristeza es la transición hacia una menor perfección, la experiencia de un descenso de tu poder. El deseo es el esfuerzo por perseverar en tu ser y aumentar tu poder. Este esfuerzo por perseverar es lo que Spinoza llama conatus. Todo, desde la partícula más pequeña hasta el organismo más complejo, se esfuerza por mantener y enriquecer su existencia. No se trata de una elección consciente. Es la expresión fundamental de lo que significa existir. Ser es esforzarse por seguir siendo y por ser más capaz de actuar. Cuando algo facilita tu esfuerzo, cuando aumenta tu poder de acción, experimentas alegría. Cuando algo obstaculiza tu esfuerzo, cuando disminuye tu poder, experimentas tristeza. Y el deseo es la forma consciente que adopta este esfuerzo, el impulso experimentado de perseguir lo que aumenta tu poder y evitar lo que lo disminuye. Todas las demás emociones son combinaciones o variaciones de estas tres. El amor es alegría combinada con la idea de una causa externa. Cuando amas algo, te alegras por ello y lo asocias con un mayor poder. El odio es tristeza combinada con la idea de una causa externa. El miedo es tristeza combinada con la idea de un mal futuro incierto. La esperanza es alegría combinada con la idea de un bien futuro incierto. Spinoza cataloga docenas de emociones mostrando cómo cada una surge de las tres fundamentales mediante diferentes combinaciones y circunstancias. Se lee como una taxonomía en biología, solo que en lugar de clasificar especies de plantas, clasifica especies de emociones. Este enfoque fue revolucionario. Antes de Spinoza, las emociones se consideraban generalmente fuerzas irracionales que perturbaban la razón, impulsos bestiales que debían ser reprimidos mediante la fuerza de voluntad o la disciplina religiosa. Las emociones eran enemigas del pensamiento, la bestia interior que la razón debía domar. Spinoza rechaza esta idea por completo. Las emociones no son irracionales. Son racionales en el sentido de que tienen causas comprensibles. Se derivan de la necesidad, como todo lo demás, y no están separadas del pensamiento, sino íntimamente conectadas con él. Las emociones surgen de las ideas. Cambia las ideas y cambias las emociones. Esto es crucial para la visión de Spinoza de la liberación humana. Si las emociones son impulsos irracionales desconectados del pensamiento, la única manera de lidiar con ellas es mediante la represión, la fuerza de voluntad, la vergüenza, la culpa o el control externo. Pero si las emociones surgen de las ideas, y si éstas pueden examinarse y corregirse mediante la razón, entonces podemos transformar nuestra vida emocional transformando nuestra comprensión. La esclavitud de las pasiones. La cuarta parte de la ética se titula Sobre la esclavitud humana o los poderes de los afectos. El título nos dice lo que Spinoza piensa de la mayor parte de la vida humana. Estamos en esclavitud, esclavizados por emociones que no comprendemos ni podemos controlar. ¿Por qué somos esclavos?
porque la mayoría de nuestras emociones surgen de ideas inadecuadas. No entendemos por qué sentimos lo que sentimos. No captamos las verdaderas causas de nuestras alegrías y tristezas. Así, nos dejamos llevar por emociones que parecen surgir de la nada, que nos abruman, que nos hacen actuar en contra de nuestro buen juicio e incluso en contra de nuestra supervivencia. Piensa en la ira. Alguien te insulta y la ira se enciende. Podrías decir o hacer cosas de las que luego te arrepientas. La ira parece justificada, como si se debiera al insulto, como una respuesta al daño causado. Pero Spinoza la analizaría de otra manera. La ira surge de la idea de que la persona te ha menospreciado, ha disminuido tu poder. Esta idea puede ser falsa o confusa. Quizás el insulto refleje la debilidad del ofensor en lugar de tu deficiencia. Quizás se base en un malentendido. Quizás importe mucho menos de lo que imaginas. Pero como no comprendes las verdaderas causas, porque tu idea es inadecuada, la ira te controla a ti en lugar de que tú la controles. Te conviertes en un efecto pasivo de causas externas que pueden ser cualquier cosa. El mal humor del ofensor, sus propias inseguridades, una cadena de malentendidos que se remonta a años atrás. Esto es lo que Spinoza entiende por esclavitud. No eres libre cuando causas externas determinan tu estado mediante emociones que no comprendes. Estás siendo influenciado, en lugar de actuar. Eres un efecto, en lugar de una causa. Tu poder se ve disminuido, en lugar de potenciado, porque gastas energía en reacciones que no contribuyen a tu verdadero desarrollo. La mayor parte de la miseria humana surge de esta esclavitud. Odiamos a quienes no nos han hecho ningún daño real. Amamos a quienes nos destruyen. Tememos peligros imaginarios e ignoramos los reales. Anhelamos cosas que no nos satisfacen y tememos cosas que realmente nos ayudarían. Estamos en guerra con nosotros mismos. Nuestras emociones nos empujan en direcciones opuestas a nuestro verdadero bien. La religión y la moral, en sus formas tradicionales, empeoran la situación en lugar de mejorarla. Nos enseñan a sentirnos culpables por los deseos naturales. Nos infunden temor al castigo divino. Nos hacen esperar recompensas inexistentes. Nos convencen de odiar nuestro cuerpo y negar nuestra naturaleza. La visión de Spinoza sobre el bien y el mal se deriva de este análisis. Nada es bueno ni malo en sí mismo. Las cosas son buenas para nosotros cuando aumentan nuestro poder, nos ayudan a prosperar y potencian nuestra capacidad de actuar. Las cosas son malas para nosotros cuando disminuyen nuestro poder, perjudican nuestro desarrollo y disminuyen nuestra capacidad de actuar. Pero estos son juicios relativos basados en nuestra naturaleza y circunstancias, no en hechos cósmicos absolutos. Lo que es bueno para una persona puede ser malo para otra. Lo que es bueno en una situación puede ser malo en otra. Calificar algo como absolutamente bueno o malo es proyectar nuestras emociones sobre la realidad, confundiendo nuestros afectos con propiedades objetivas. Esto no significa que todo valga. Significa que la ética genuina debe basarse en la comprensión de la naturaleza humana y de lo que realmente nos ayuda a prosperar, no en mandamientos imaginarios de un Dios antropomórfico ni en convenciones sociales arbitrarias impuestas por la vergüenza y el miedo. La libertad de entendimiento. La quinta parte de la ética se titula Sobre el poder del entendimiento o sobre la libertad humana. Tras 4 partes que analizan la esclavitud, Spinoza finalmente revela el camino hacia la liberación. La clave es la comprensión. Cuanto más comprendemos, más libres nos volvemos. No libres en el sentido de tener decisiones sin causa, sino libres en el sentido de actuar según nuestra propia naturaleza, en lugar de dejarnos afectar pasivamente por causas externas que no comprendemos. Cuando comprendes por qué sientes una emoción, esta cambia. Imagina que estás ansioso por una presentación. La ansiedad te abruma, sientes que te destruirá. Pero entonces reconoces. Es miedo que surge de la idea de que podrías fracasar y sufrir las consecuencias imaginarias del fracaso. Analizas esa idea. ¿Es el fracaso tan catastrófico como imaginas? ¿Has fracasado antes y has sobrevivido? ¿Confundes la incomodidad de la vergüenza con el daño real?
A medida que comprendes con mayor claridad lo que sucede, la ansiedad no desaparece por completo, sino que se transforma. Pierde su carácter abrumador. Dejas de ser su víctima pasiva. Puedes actuar a pesar de ella o trabajar para abordar sus verdaderas causas, o reconocer que se basa en ideas confusas y, por lo tanto, carece del poder que parecía tener. Esto es lo que Spinoza entiende por una idea adecuada. Una idea adecuada es aquella que comprendemos plenamente, que captamos en términos de sus causas e implicaciones, que vemos como parte del orden necesario de las cosas. Las ideas inadecuadas son fragmentos arrancados de contexto, efectos cuyas causas no comprendemos, imaginaciones que confundimos con percepciones de la realidad. Cuanto más adecuadas sean nuestras ideas, más comprenderemos la necesidad que subyace a las cosas. Y cuanto más comprendamos la necesidad, más experimentaremos lo que Spinoza llama el amor intelectual de Dios. Este no es un amor emocional en el sentido común. Es la alegría que surge de la comprensión, la satisfacción de comprender cómo deben ser las cosas, la paz que proviene de ver la propia existencia como parte del orden eterno de la naturaleza. Gran parte de lo que llamamos amor se basa en ideas erróneas. Amas a alguien porque te hace feliz, pero no entiendes por qué, si esto durará, o si el placer es genuino o engañoso. Este amor es inestable y se transforma fácilmente en odio cuando las circunstancias cambian. Pero el amor intelectual es estable porque se basa en la comprensión. Amas a Dios, lo que significa que amas la naturaleza, lo que significa que amas comprender la realidad tal como es. Esto no puede decepcionar, porque la realidad no puede ser de otra manera. Esto no puede desvanecerse porque la comprensión, una vez alcanzada, permanece. Spinoza argumenta que parte de la mente es eterna. Esto no significa inmortalidad personal en el sentido religioso. Cuando mueres, mueres. No hay cielo, ni infierno, ni otra vida donde tú, como individuo, continúes. Pero el conocimiento adquirido, las ideas adecuadas que te has formado, participan en el aspecto eterno de la mente porque captan verdades eternas. Cuando comprendes una prueba matemática, no la creas. Estás captando algo que es eternamente cierto. Tu acto de comprensión es temporal, pero lo que comprendes es eterno. En este sentido, tu mente contiene la eternidad. Cuanto más comprendes, más participa tu mente de la eternidad, en lugar de estar completamente atada al momento temporal. Esta es la respuesta de Spinoza al miedo a la muerte. No busques consuelo en fantasías de inmortalidad personal. Búscalo en la comprensión. La persona sabia es la que menos piensa en la muerte, porque la sabiduría es meditación sobre la vida, no sobre la muerte. Concéntrate en aumentar tu poder, en profundizar tu comprensión y en vivir plenamente en lugar de temer el fin inevitable. ¿Qué es entonces la bienaventuranza, el mayor bien humano? Es comprender a Dios, lo cual significa comprender la naturaleza, lo cual significa adquirir ideas adecuadas sobre la realidad, lo cual significa transformar las emociones destructivas mediante el conocimiento, lo cual significa actuar desde la propia naturaleza en lugar de dejarse afectar pasivamente por causas externas que desconocemos. La persona bienaventurada no es quien ha obtenido el favor divino ni ha obtenido una recompensa celestial. La persona bienaventurada es quien comprende y por lo tanto es libre. Experimenta el amor intelectual de Dios porque se ve correctamente como parte de la sustancia infinita, como modos a través de los cuales la naturaleza se expresa. Acepta la necesidad no con resignación, sino con alegría, porque comprende que lo necesario es también lo que debe ser. Esto es difícil. Pocas personas lo logran plenamente, pero Spinoza insiste en que es posible y que el camino hacia ello es en sí mismo valioso. Cada aumento de comprensión implica un aumento de poder y, por lo tanto, un aumento de alegría. Cada transformación de una pasión en acción a través del conocimiento es un paso hacia la libertad. Cada atisbo de necesidad es un momento de amor intelectual. El tercer tipo de conocimiento,
Spinoza distingue tres tipos de conocimiento, y comprenderlos es crucial para comprender su visión de la liberación humana. El primer tipo es la imaginación. Esta incluye todo el conocimiento proveniente de experiencias aleatorias, lo que has oído, lo que recuerdas, lo que te han dicho, las asociaciones que tu mente hace entre ideas. La mayor parte del conocimiento humano es de este tipo. Es vago, fragmentario, a menudo confuso o falso. La imaginación no es inútil. Es la forma en que nos desenvolvemos en la vida diaria. Aprendemos el lenguaje y nos formamos expectativas sobre lo que sucederá. Pero es insuficiente. No capta las verdaderas causas de las cosas. Ve los efectos sin comprender la necesidad que los produce. El segundo tipo es la razón. Se trata del conocimiento de las leyes universales y las conexiones necesarias. La ciencia opera a este nivel cuando descubre las leyes que rigen los fenómenos. Las matemáticas lo ejemplifican en su forma más pura. La razón capta las causas, comprende la necesidad y alcanza la certeza. La razón es muy superior a la imaginación. Nos libera de muchas confusiones, nos permite comprender y predecir. Nos da poder sobre nuestras circunstancias al revelar los patrones subyacentes al aparente caos. La mayor parte de la ética opera en este nivel, derivando verdades de definiciones y axiomas mediante la necesidad lógica. Pero existe un tercer tipo de conocimiento que Spinoza valora aún más. Lo llama ciencia intuitiva o intuición. Se trata de la comprensión inmediata de cómo las cosas particulares se derivan de la naturaleza de Dios. Una comprensión directa de la necesidad de existencias específicas como expresiones de la sustancia infinita. Esto es difícil de explicar con claridad porque es poco común y difícil de lograr. La razón capta las leyes universales, pero trata las cosas particulares como meros ejemplos. La intuición capta las cosas particulares en su singularidad, al tiempo que las entiende como expresiones necesarias del todo. Cuando alcanzas este tercer tipo de conocimiento sobre algo, no lo entiendes simplemente de forma abstracta como un ejemplo de principios generales. Lo captas de forma concreta y específica, al tiempo que ves cómo debe ser tal como es, dada la naturaleza de la realidad. Ves lo particular en su conexión con lo infinito. Este tercer tipo de conocimiento es lo que produce la forma más elevada de amor intelectual a Dios. A través de él, no solo comprendes que todo se deriva necesariamente de la naturaleza de Dios, entiendes cómo esta cosa específica, este evento particular, tu propia existencia ahora mismo, se deriva necesariamente. Te ves a ti mismo y a tu mundo como expresiones del infinito. Esta es la dicha en su sentido más pleno. No solo la liberación de emociones destructivas, ni la comprensión de las leyes universales, sino una comprensión directa de la eterna necesidad del momento presente. Alcanzas una paz que no es resignación, sino alegría activa, porque ves todo, incluyéndote a ti mismo, como debe ser, como una expresión perfecta de la naturaleza infinita. Spinoza admite que pocos alcanzan este tercer tipo de conocimiento de forma consistente. Llega en instantes, destellos de comprensión que se desvanecen, pero estos momentos constituyen la experiencia humana más elevada, superando incluso el placer o la felicidad en el sentido común. Son una participación en la eternidad mientras se vive en el tiempo. El derecho natural. Tras establecer su metafísica y psicología, Spinoza se centra en la política en el Tratado Teológico Político y en el inacabado Tratado Político. Su filosofía política se deriva directamente de su comprensión de la naturaleza y la psicología humana. La filosofía política tradicional, ya fuera antigua o medieval, solía fundamentar la autoridad política en el derecho divino, la ley natural descubierta por la razón o los contratos sociales acordados por agentes racionales. Spinoza rechaza todos estos fundamentos y parte de un principio más básico. El derecho natural es simplemente el poder natural. Todo lo que existe tiene derecho a hacer lo que le sea posible. Un león tiene derecho a comerse una gacela porque los leones tienen el poder de cazarlas. Una gacela tiene derecho a escapar si puede. El derecho y el poder son idénticos para todo en la naturaleza.
Esto suena impactante, incluso amoral. ¿Significa esto que la fuerza da el derecho? ¿Significa que no existen restricciones morales genuinas al poder? No exactamente. Spinoza no dice que tener poder haga que tus acciones sean moralmente buenas. Dice que lo correcto en el estado de naturaleza simplemente significa la ausencia de un poder superior que te lo impida. Los humanos en el estado de naturaleza, antes de la sociedad política, tienen derecho a hacer todo lo que les sea posible. Pueden mentir, robar y matar si pueden, pero también afrontan las consecuencias. Otros se resistirán, tomarán represalias y formarán coaliciones contra ellos. El derecho natural no es un derecho moral. Es simplemente la descripción de lo que ocurre cuando no existe una autoridad política organizada. Pero los humanos descubren rápidamente que vivir en este estado de naturaleza es terrible para todos. Tu poder como individuo aislado es minúsculo. Eres vulnerable a cualquiera que sea más fuerte, más inteligente o más numeroso que tú. No puedes planificar el futuro porque otros podrían arrebatarte todo lo que construyes. No puedes confiar en nadie porque todos persiguen sus propios intereses sin restricciones. Así que los humanos forman sociedades políticas de forma natural, no por un contrato social mítico donde los agentes racionales deliberan y acuerdan, sino porque la asociación aumenta el poder de todos. Juntos, podemos lograr lo que ninguno de nosotros podría lograr solo. Unidos, somos más fuertes que divididos. El Estado surge cuando las personas transfieren su poder individual a una autoridad colectiva. Al obedecer las leyes, aceptar límites a la acción individual y someterse a normas comunes, cada persona gana mucho más de lo que pierde. El Estado las protege de los enemigos externos y del desorden interno. Facilita la cooperación, el comercio, la especialización y todos los beneficios de una sociedad compleja. Pero, y esto es crucial, las personas solo mantienen esta transferencia de poder al Estado mientras sirva a sus intereses. En el momento en que el Estado se vuelve más peligroso que el estado de naturaleza, en el momento en que amenaza a las personas más de lo que las protege, éstas dejarán de obedecer. No pueden evitarlo, porque la autopreservación es el impulso fundamental de todo ser. Esto significa que la autoridad política es siempre condicional y frágil. Depende del consentimiento constante de los gobernados, no en el sentido de un acuerdo explícito, sino en el sentido más básico de que la gente debe considerar la obediencia como mejor que la rebelión. Un gobierno que gobierna mediante el terror y la opresión es inestable porque lucha constantemente contra el instinto natural de supervivencia y la búsqueda de poder de la gente. La República Libre. ¿Qué forma de gobierno se alinea mejor con la naturaleza humana y promueve el verdadero florecimiento? La respuesta de Spinoza es clara. La democracia. No necesariamente en el sentido moderno del sufragio universal, sino en el sentido de una república donde el poder político está ampliamente distribuido y donde la libertad individual se maximiza en consonancia con el orden social. Su argumento es pragmático, no idealista. La democracia es más natural porque contradice menos la naturaleza humana. En una monarquía, el criterio y el interés de una persona determinan la política general, pero una persona es falible, sujeta a las pasiones y con un conocimiento limitado. Por muy sabio que sea, un monarca no puede igualar la sabiduría y el criterio colectivos de muchos. En una aristocracia, un pequeño grupo ostenta el poder. Esto es mejor que la monarquía porque extiende la autoridad más ampliamente y permite la deliberación y el debate. Sin embargo, sigue siendo limitante e inestable porque la mayoría excluida resentirá su impotencia y eventualmente se resistirá. La democracia distribuye el poder de forma más amplia. Más personas participan en el gobierno, se consideran más puntos de vista y se representan más intereses. Es más probable que las decisiones del Estado contribuyan al bien común porque surgen de una consulta más amplia. Y, fundamentalmente, es más probable que las personas obedezcan las leyes en cuya creación participaron. Pero la visión de Spinoza de la democracia incluye un elemento radical, revolucionario para su época:
La libertad de pensamiento y expresión debe ser casi absoluta. El Estado no puede ni debe intentar controlar lo que la gente piensa o dice, solo lo que hace. ¿Por qué? Porque controlar el pensamiento es imposible. Se puede obligar a la gente a fingir que cree en algo, a repetir fórmulas ortodoxas o a realizar rituales religiosos. Pero no se les puede obligar a creer genuinamente. Intentar controlar el pensamiento solo genera hipocresía, resentimiento y, finalmente, rebelión. Además, suprimir la libertad de pensamiento perjudica al propio Estado. Ideas nuevas, incluso las peligrosas, pueden ser ciertas. La crítica puede revelar problemas reales. La disidencia puede indicar mejores soluciones. Un Estado que silencia la crítica se vuelve rígido, incapaz de adaptarse, aislado de la información que necesita para gobernar con sabiduría. Spinoza argumenta que, en un Estado verdaderamente libre, todos deberían poder pensar y decir lo que quieran, siempre que obedezcan las leyes en sus acciones. Se puede creer que el gobierno es injusto, argumentar que las leyes deben cambiarse, criticar a los funcionarios y abogar por políticas diferentes. Pero aún así, se deben obedecer las leyes mientras sean leyes, incluso mientras se trabaja para cambiarlas. Esta era una postura sorprendentemente liberal para el siglo XVII. Las autoridades religiosas insistían en que la herejía debía ser reprimida para salvar almas y preservar el orden social. Las autoridades políticas afirmaban que criticar al gobierno incitaba la rebelión. Incluso los pensadores moderados creían que algunas ideas eran demasiado peligrosas para tolerarlas. Pero Spinoza insistió en que el verdadero peligro provenía de la represión, no del libre pensamiento. Cuando se reprime la disidencia, ésta no desaparece. Se enquista, se extremiza, se vuelve revolucionaria en lugar de reformista. Cuando se permite el debate abierto, las ideas extremas pueden cuestionarse públicamente, refutarse con mejores argumentos y moderarse mediante el diálogo con las opiniones opuestas. El Tratado Teológico Político fue el argumento ampliado de Spinoza para esta postura. Quería demostrar que las autoridades religiosas no debían tener poder político, que el Estado debía controlar la religión, en lugar de que la religión controlara al Estado, y que la libertad de pensamiento individual debía protegerse incluso cuando las personas la usaban para rechazar la ortodoxia religiosa. La crítica de la religión. La crítica de Spinoza a la religión organizada es devastadora y exhaustiva. Argumenta que la escritura no es revelación divina, sino escritura humana, que los milagros son imposibles, que la profecía es imaginación, no comunicación con Dios, y que el papel propio de la religión es promover la conducta moral y la cohesión social, no reivindicar el acceso a la verdad metafísica. Su método consiste en leer las escrituras con atención, observando sus contradicciones, errores e inconsistencias. La Biblia fue escrita por numerosos autores a lo largo de los siglos, cada uno para públicos históricos específicos, utilizando el lenguaje y los conceptos a su alcance. Tratarla como un texto unificado con enseñanzas coherentes requiere ignorar una gran cantidad de evidencia que demuestra lo contrario. Por ejemplo, diferentes libros ofrecen relatos contradictorios de los mismos acontecimientos. El relato de la creación en Génesis tiene dos versiones diferentes que no concuerdan. Los libros históricos se contradicen en cuanto a fechas, números y secuencias de acontecimientos. Los profetas a menudo se contradicen sobre la voluntad de Dios. Estas inconsistencias no significan que la Biblia carezca de valor. Significan que es humana y refleja la comprensión y las preocupaciones de sus autores. Al leerla como tal, podemos apreciar sus enseñanzas morales, su hermosa poesía y sus profundas reflexiones sobre la psicología humana. Pero no podemos tratarla como un libro de texto científico o metafísico. Los milagros, argumenta Spinoza, son imposibles no porque Dios carezca de poder, sino porque no existe un Dios separado de la naturaleza que pueda violar las leyes naturales. Lo que la gente llama milagros son o bien eventos naturales que no comprende, o bien adornos legendarios añadidos a las historias con el tiempo,
o bien experiencias psicológicas interpretadas como intervención divina. Cuando la Biblia relata que el sol se detuvo para Josué, se trata de lenguaje figurado, de un fenómeno óptico como una refracción inusual o simplemente de una leyenda que se fue extendiendo a lo largo del relato. Las leyes de la naturaleza no pueden violarse porque no son reglas arbitrarias impuestas por Dios, sino expresiones necesarias del funcionamiento de la realidad. Que Dios violara la ley natural sería contradecir su propia naturaleza, lo cual es imposible. La profecía también tiene una explicación natural. Los profetas eran personas con una imaginación poderosa que experimentaban imágenes mentales vívidas y las interpretaban como mensajes de Dios. No mentían ni estaban locos. Creían sinceramente que recibían comunicación divina, pero sus experiencias eran producto de sus propias mentes, moldeadas por su cultura, su conocimiento, sus percepciones morales y sus dotes retóricas. Lo que los profetas enseñaron a menudo fue moralmente valioso: amar al prójimo, cuidar de los pobres, buscar la justicia. Estas son verdades morales genuinas. Pero los profetas no recibieron estas verdades de un Dios externo. Las captaron mediante su sensibilidad moral y las expresaron en el lenguaje religioso de su cultura. Este análisis amenazó tanto a las autoridades religiosas como a las políticas. Si la escritura es meramente humana, los líderes religiosos pierden su derecho a hablar con autoridad divina. Si los milagros son imposibles, los textos que prueban las afirmaciones religiosas se desmoronan. Si la profecía es imaginación, la revelación no puede fundamentar el poder político. Spinoza sabía que jugaba con fuego. Publicó el Tratado Teológico Político de forma anónima y con un sello falso, afirmando que se publicó en Hamburgo cuando en realidad se imprimió en Ámsterdam. Pero las autoridades descubrieron rápidamente quién lo escribió. El libro fue prohibido y quemado. Spinoza se convirtió en el filósofo más notorio de Europa. Sin embargo, se mantuvo firme en sus argumentos. En correspondencia con sus críticos, explicó y defendió pacientemente sus posturas. Nunca se retractó. Nunca suavizó sus afirmaciones para hacerlas más aceptables. Creía que decía la verdad que debía ser escuchada, sin importar las consecuencias. La ética del poder. La ética de Spinoza suele malinterpretarse como una recomendación de aislamiento social, como una defensa de una vida de pura contemplación, desconectada de las preocupaciones mundanas. Esto es casi totalmente erróneo. Spinoza aboga por un compromiso con la vida basado en la comprensión. El objetivo no es eliminar las emociones, sino transformarlas mediante la comprensión. No dejas de sentir ira, miedo ni deseo. Las comprendes de otra manera. Ves sus causas con mayor claridad y, por lo tanto, cambias su naturaleza y su poder sobre ti. De igual manera, el objetivo no es retirarse de la vida social y política, sino participar de forma más efectiva. Comprender la naturaleza humana y las causas del conflicto permite desenvolverse en situaciones sociales con mayor destreza. Reconocer los propios impulsos y limitaciones ayuda a forjar mejores relaciones y a tomar decisiones más inteligentes. La ética de Spinoza trata fundamentalmente sobre el poder, pero el poder entendido correctamente. El poder no es dominio sobre otros. El poder es la capacidad de actuar según la propia naturaleza, de alcanzar los propios objetivos, de mantener y mejorar la propia existencia. Todo lo que aumenta el poder es bueno. Todo lo que lo disminuye es malo. Esto hace que la ética sea universal e individual. Es universal porque todos los seres humanos compartimos la misma naturaleza básica. Todos nos esforzamos por perseverar, todos buscamos la alegría, todos estamos sujetos a los mismos tipos de emociones y confusiones. Por lo tanto, ciertas cosas son generalmente buenas para todos los seres humanos: la salud, el conocimiento, la amistad, la seguridad, la libertad. Pero también es individual, porque la naturaleza específica de cada persona es diferente. Lo que fortalece a una persona puede debilitar a otra. Lo que alegra a una puede entristecer a otra. No puedes determinar lo que te conviene siguiendo reglas diseñadas para todos.
Debes comprender tu naturaleza y circunstancias específicas. Por eso Spinoza rechaza la obsesión de la moral convencional con las reglas, las prohibiciones y los mandamientos. Dicha moral trata a todos los seres humanos como idénticos, prescribiendo los mismos comportamientos para todos, independientemente de las diferencias individuales. Peor aún, se basa en la vergüenza, el miedo y la culpa para imponer la obediencia, emociones que disminuyen el poder en lugar de potenciarlo. La verdadera ética comienza con la autocomprensión. Conócete a ti mismo, conoce tus motivaciones, identifica qué aumenta realmente tu poder y qué solo lo parece. Luego, organiza tu vida para maximizar el verdadero aumento de tu poder, aceptando las limitaciones de la vida social y de tus propias limitaciones. Esto suena egoísta, y los críticos han acusado a Spinoza de defender el puro interés propio, pero esto no comprende su psicología. Los humanos somos seres sociales cuyo poder se potencia mediante la cooperación. La amistad, el amor, la comunidad, los proyectos compartidos, todo esto aumenta nuestro poder al conectarnos con otros y permitirnos alcanzar logros imposibles de alcanzar en solitario. Quien comprende esto no se encierra en intereses personales aislados, sino que busca relaciones y asociaciones que potencien mutuamente el poder de todos. No explota a los demás, ya que la explotación genera resentimiento y conflicto que disminuyen el poder de todos. No acapara recursos, ya que compartirlos crea alianzas y reciprocidad que aumentan la seguridad a largo plazo. En resumen, el interés propio ilustrado, bien entendido, conduce a muchos de los mismos comportamientos que prescribe la moral convencional, pero por mejores razones. Eres honesto no porque un mandamiento prohíba mentir, sino porque la deshonestidad genera desconfianza y aislamiento. Eres amable no porque la virtud genere recompensas celestiales, sino porque la amabilidad construye relaciones que fortalecen a todos los involucrados. El camino a seguir. Hacia el final de la ética, Spinoza reconoce que su camino es difícil. Todo lo excelente es tan difícil como raro, escribe en la última frase del libro. Pocas personas alcanzarán el tipo de comprensión que describe. La mayoría permanecerá esclavizada a pasiones que no comprende, arrastrada por emociones que no puede controlar. Pero esto no hace que el esfuerzo valga la pena. Cada paso hacia la comprensión es valioso. Cada transformación de una pasión en acción mediante el conocimiento es una verdadera ganancia. Cada momento de amor intelectual a Dios es un atisbo de eternidad. Spinoza no escribe para todos. Sabe que la mayoría de la gente no comprenderá ni aceptará su filosofía. Se aferrarán a sus reconfortantes ilusiones sobre dioses personales, libre albedrío, justicia cósmica y almas inmortales. Permanecerán esclavizados por el miedo y la esperanza, la vergüenza y el orgullo, y todas las emociones que surgen de ideas inadecuadas. Pero para aquellos pocos que pueden soportar el peso de la verdad, que pueden aceptar un universo sin providencia divina ni salvación personal, que pueden encontrar significado y alegría en comprender la necesidad en lugar de imaginar la libertad, Spinoza ofrece un camino hacia la liberación genuina. Esta liberación no se logra mediante la gracia divina, la observancia ritual ni la perfección moral. Se logra mediante la comprensión. Cuanto más comprendas la realidad, a ti mismo, las causas de tus emociones y acciones, más libre te volverás. No libre para elegir sin causa, sino libre para actuar según tu propia naturaleza, en lugar de ser afectado pasivamente por causas externas que desconoces. Y esta comprensión trae su propia recompensa. El amor intelectual de Dios, la alegría de comprender la necesidad, la satisfacción de verse correctamente como parte del todo infinito, no son medios para un fin ulterior. Son el mayor bien humano, la felicidad más profunda disponible para seres como nosotros. Spinoza vivió esta filosofía, mantuvo la calma durante su excomulgación, la serenidad en la pobreza, fue productivo a pesar de la enfermedad, generoso a pesar de tener poco, libre a pesar de vivir bajo autoridades que odiaban sus ideas. Sus amigos decían que era alegre, de buen humor y una persona con la que era fácil convivir. Parecía haber alcanzado algo parecido a la paz que describe en la Ética.
Cuando le ofrecieron prestigio académico en Heidelberg, lo rechazó porque valoraba más su libertad. Cuando sus obras fueron prohibidas y quemadas, continuó escribiendo porque valoraba la verdad más que la seguridad. Cuando la muerte se acercaba, la afrontó con serenidad porque la comprendía como necesaria y había vivido plenamente. Esta es la promesa de la filosofía de Spinoza. No que serás feliz en un sentido superficial, ni que tu vida será fácil o cómoda, sino que serás libre en el único sentido que importa. Comprenderás, y la comprensión transformará tu experiencia de la existencia misma. El legado del hereje. Spinoza murió creyéndose un fracaso. Sus libros fueron prohibidos, sus ideas, condenadas. No tuvo discípulos que continuaran su obra, ni una escuela filosófica que llevara su nombre. Pasó sus últimos años en la pobreza y el aislamiento, muriendo joven de una enfermedad probablemente agravada por su obra. Sin embargo, décadas después, las ideas de Spinoza comenzaron a difundirse por canales clandestinos. Pensadores radicales de toda Europa estudiaron sus obras en secreto. La Ilustración absorbió su crítica a la religión, su defensa del libre pensamiento y su visión de la naturaleza regida por leyes racionales. Los fundadores estadounidenses, en particular Jefferson, absorbieron las ideas spinocistas sobre la libertad religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado. Los revolucionarios franceses se inspiraron en sus argumentos a favor de la democracia y la libertad individual. Los poetas románticos encontraron en su filosofía una visión de la naturaleza como divina que los liberó de la cosmovisión mecanicista que asociaban con la ciencia newtoniana. En el siglo XIX, Spinoza fue redescubierto y celebrado. Goethe lo estudió intensamente y afirmó que su filosofía moldeó su propia visión del mundo. Hegel incorporó temas spinocistas a su sistema. Schelling, Schleiermacher y otros idealistas alemanes profundizaron en el pensamiento de Spinoza. En el siglo XX, Einstein se declaró seguidor del Dios de Spinoza, el Dios que se revela en la armonía legal de la existencia, no un Dios que se preocupa por los asuntos humanos. Freud absorbió las ideas spinocistas sobre las fuentes inconscientes de la emoción y la creencia. Deleuze construyó todo un sistema filosófico sobre los fundamentos spinocistas. Hoy en día, la influencia de Spinoza es omnipresente, pero a menudo pasa desapercibida. Cuando los ambientalistas hablan de la naturaleza como sagrada, se hacen eco de la equiparación de Spinoza entre Dios y la naturaleza. Cuando los neurocientíficos niegan el libre albedrío basándose en descubrimientos sobre la función cerebral, confirman el determinismo de Spinoza. Cuando los teóricos políticos defienden la libertad de expresión y el pluralismo religioso, amplían los argumentos que Spinoza promovió. Su crítica a la autoridad religiosa contribuyó a la creación del Estado secular moderno. Su defensa del libre pensamiento sentó las bases para la investigación científica, libre de restricciones teológicas. Su visión de la naturaleza como un sistema unificado que se expresa mediante leyes necesarias anticipó la física moderna. Sus intuiciones psicológicas prefiguraron la psicología profunda y la ciencia cognitiva. Sin embargo, Spinoza sigue siendo controvertido. Los creyentes religiosos aún consideran su filosofía amenazante porque niega todo lo que consideran sagrado: un Dios personal, el libre albedrío, la divina providencia, las almas inmortales y los textos sagrados. Muchos científicos y filósofos rechazan su panteísmo por considerarlo demasiado místico y prefieren el materialismo puro y duro. Su determinismo inquieta a quienes creen que la responsabilidad moral exige el libre albedrío libertario. Su equiparación del derecho con el poder parece eliminar las restricciones morales a la acción. Su método matemático resulta para muchos inapropiado al aplicarse a la filosofía. Su prosa, especialmente en la ética, es densa y compleja. Pero para quienes estén dispuestos a profundizar en su pensamiento, Spinoza ofrece algo excepcional: un sistema filosófico completo que aborda la metafísica, la epistemología, la psicología, la ética y la política de forma integrada.
A diferencia de la mayoría de los filósofos que destacan en un área, Spinoza construyó una visión unificada que conecta su teoría de la realidad con su teoría del conocimiento, su teoría de la naturaleza humana, su teoría de la buena vida y su teoría del mejor gobierno. Y en el centro de este sistema hay una idea radical que continúa desafiando e inspirando: que Dios y la naturaleza son uno, que comprender esta unidad es el camino hacia la libertad y la felicidad, que el florecimiento humano no proviene de la salvación sobrenatural sino de la comprensión natural, no de la obediencia a los mandatos divinos, sino de alinearse con el orden necesario de las cosas. El Dios más allá de Dios, ¿cuál es en definitiva el Dios de Spinoza? No es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ni el Dios que habló a Moisés desde la zarza ardiente, ni el Dios que envió a su Hijo a morir por los pecados humanos, ni el Dios que juzgará a vivos y muertos. No es el Dios de ninguna religión organizada, ni el Dios que exige adoración, amenaza con castigos, promete recompensas, responde oraciones o interviene en la historia. Sin embargo, tampoco es la ausencia de Dios. Spinoza no es ateo a pesar de siglos de acusaciones. No niega la divinidad, sino que la redefine. Su Dios es el ser mismo, la totalidad de lo existente, la sustancia infinita que se expresa a través de infinitos atributos de infinitas maneras. A este Dios no le importas porque no es de esas cosas que se preocupan. Pero este Dios tampoco es indiferente en el sentido de ser distante o despreocupado. Este Dios lo es todo, incluyéndote a ti. Eres una forma de Dios, una forma en que Dios se expresa, una modificación finita de una sustancia infinita. Comprender esto no es solo conocimiento intelectual, transforma tu experiencia de la existencia. Ya no te sientes como un ego aislado que se enfrenta a un universo ajeno. Te reconoces como parte del todo, como la naturaleza que toma conciencia de sí misma, como el infinito que se expresa a través de tu existencia finita. Esto trae una paz profunda. No la paz de saber que serás recompensado por tu virtud o salvado de la muerte. La paz de comprender tu lugar en el orden necesario de las cosas, de reconocer que lo que eres es lo que debes ser dada la infinita cadena de causas que te produjo, de ver que esta necesidad no es una prisión, sino la única libertad posible para los seres finitos. El Dios de Spinoza es el Dios que trasciende al Dios de la religión. Es lo que queda tras eliminar el antropomorfismo, las ilusiones, las proyecciones psicológicas y la manipulación política. Es la realidad misma, vista con claridad, comprendida correctamente, amada por lo que realmente es, y no por lo que desearíamos que fuera. Adorar a este Dios no es rezar, realizar rituales ni seguir mandamientos. Es comprender, buscar conocimiento, captar causas, ver conexiones, comprender la necesidad tras las apariencias. Cada aumento en la comprensión es un acto de devoción. Cada transformación de la pasión a través del conocimiento es una forma de oración. Cada momento de amor intelectual es comunión con lo divino. Esta es la visión que llevó a Spinoza a la excomunión, la prohibición, la condena y la maldición. Esta es la filosofía que aterrorizó a las autoridades e inspiró a los radicales. Este es el sistema que prometía la liberación mediante la comprensión, en lugar de la salvación mediante la fe. El hereje expulsado, que vivió en la pobreza y murió joven, que publicó anónimamente y vio sus libros quemados. Este hereje construyó los cimientos intelectuales que sustentarían el mundo moderno. El pulidor de lentes que nunca ocupó un puesto universitario creó uno de los sistemas filosóficos más rigurosos jamás concebidos. El judío excomulgado que redefinió a Dios ayudó a crear espacio tanto para la ciencia secular como para una espiritualidad genuina, libre del control institucional. El mensaje final de Spinoza es a la vez desafiante y liberador. No hay un padre cósmico que te vigile, ningún plan divino que guíe la historia, ninguna salvación sobrenatural aguardándote. Pero sí hay comprensión, hay necesidad. Existe la alegría de comprender cómo deben ser las cosas. Existe la libertad que proviene del conocimiento, el poder que proviene de comprenderte como parte de la naturaleza,
la paz que proviene del amor intelectual a Dios. Todo lo excelente es tan difícil como excepcional. Spinoza vivió esa dificultad y alcanzó esa excelencia. Su filosofía perdura, desafiando a cada generación a emprender el mismo camino. Buscar la comprensión sin ilusiones consoladoras, abrazar la necesidad sin resentimiento, amar a Dios sin personificar lo divino, ser libre a través del conocimiento en lugar de decisiones imaginarias e inmotivadas. El filósofo maldito, el escritor proscrito, el pensador solitario, el amable pulidor de lentes que revolucionó nuestra forma de pensar sobre Dios, la naturaleza y la libertad humana. Este es Spinoza. Su Dios no es el Dios de tus padres. Su libertad no es la libertad que imaginabas. Su ética no es la moral que te enseñaron. Pero para quienes pueden soportar el peso de su verdad, ofrece algo más valioso que la comodidad, la comprensión y la liberación que solo se logra a través de la comprensión.